Buda y Cristo están muy indecisos, pues no saben qué país elegir para ir de vacaciones. Por suerte, a Buda se le ocurre la ingeniosa idea de elegir el país de manera aleatoria, girando la bola y pinchando con su dedo. Desafortunadamente y por azares del destino, su dedo pica en Latinoamérica. Saint Oni-san. Nuestra historia empieza con la señora Matsuda, una simpática señora que es la casera donde nuestros protagonistas decidieron rentar para pasar sus vacaciones. Esta señora se encarga de que los inquilinos sigan al pie de la letra las 9 reglas que ella misma estableció. Nuestra aventura surge luego de que la señora Matsuda le pregunte a nuestros protagonistas si no trabajan, por lo que estos, al no saberle qué responder, ella empieza a sospechar un poco de ellos. Todo esto, luego de que en el vecindario se hicieran muchos rumores sobre ellos, por ejemplo, que llegaron a ver a Jesús caminar en el agua y hasta que vieron a Buda tomando una serpiente, entre muchos más. Debido a esos rumores y a algunos acontecimientos que empezaron a pasar, la señora Matsuda los asoció, luego de que el par de santos se mudaran a su casa, por lo que la señora Matsuda tomaría la decisión de confrontarlos para ver qué le decían al respecto. Por una razón u otra, a la señora Matsuda siempre se le olvidaba su objetivo. Por ejemplo, la primera vez que intentó confrontar a Jesús, este se puso muy nervioso, por lo que sin querer, convirtió un vaso de té en pan. En otra ocasión, intentó confrontar a Buda, pero este, al ir caminando por la calle y sentir hambre, hizo que un árbol madurara y diera frutos. La señora Matsuda, cansada de que siempre hubiera algo que se interpusiera en su objetivo, decide ir de una vez por todas en busca de estos dos, para confrontarlos, pero debido a un suceso que justo estaba pasando, decide que era buen momento para inculparlos y ver si realmente eran ellos los responsables de todos esos acontecimientos. Lamentablemente, las cosas no salieron del todo bien, ya que Buda por error despertó su aura divina, por lo que cegó a la señora Matsuda, y gracias a eso, las 9 reglas que había impuesto la señora Matsuda se convirtieron en los 10 mandamientos para nuestros protagonistas. Nuestra historia continúa en la película. Aquí nos cuentan más a fondo sobre las aventuras de Jesús y Buda. Por ejemplo, al principio nos relatan que nuestros héroes deciden ir a Disneyland, pero las cosas no salen del todo bien, pues luego de que Jesús convenciera a Buda para subirse a la montaña rusa, este quedaría un poco traumado, ya que desde un principio él no quería. Cae la noche, y estos pasan un momento algo incómodo, luego de que Buda empezara a despertar su aura en medio de muchas personas, por lo que Jesús tuvo que recurrir a decirle algo vergonzoso, pero estos, al regresar a casa, lo hacen, pero sin dirigirse la palabra durante todo el camino, debido a lo avergonzados que se encontraban. Aunque nuestra verdadera historia comienza luego de que Jesús entablara una conversación con un miembro de los Yakuza, pues este, platicando, sin querer, creería que Jesús es el joven hijo de un jefe de una organización delictiva. El verdadero problema surge después, ya que nos enteramos que hay unos cuantos niños que le hacen bullying a Buda, pues estos frecuentemente lo molestan, apretándole la piedra que trae en la frente. Desafortunadamente para Buda, los niños alcanzan a oír que este asistirá a un festival, por lo que se ponen a idear un plan con el cual podrían molestar a Buda, pegándole con unas ligas en la frente donde tiene su piedrilla roja. Por lo que uno de los niños decide que esta es una gran oportunidad para probar un nuevo lanzaligas que él mismo fabricó y con el cual asegura éxito total en su misión de molestar a Buda. La noche llega y el plan se lleva a cabo como lo habían planeado, por lo que acechan a Buda en su recorrido por el festival, esperando la mejor oportunidad para atacarlo, por lo que lo intentan 1, 2 y 3 veces, pero fallan en todas las oportunidades que tenían. Por lo que están a punto de rendirse, pero en un último intento de pegarle a Buda, estos deciden seguirlo hasta un lugar lejos del festival, pero debido a un troleo de Buda, estos se espantan y salen corriendo del susto. Pues resulta que este, al embarrarse su cabello de algodón de azúcar por accidente, tuvo que ir a lavarse el cabello fuera del festival, gracias a que los amigos yakuzas de Jesús le proporcionaron agua, por lo que se fue a una zona alejada. Y aunque las cosas parecían haber terminado ahí, en un acto de desesperación, uno de los niños se lanza para lograr su cometido, pero falla, pues su liga se rompe y Buda se salva.
pero al final no resulta ser así, ya que, en un descuido por parte de Buda, al tratar de ser gentil con el niño, este se aprovecha y le pega en la frente. El tiempo pasa y la Navidad llega a Japón, y nuestros protagonistas favoritos desean celebrarla, aunque para Buda tiene más significado, ya que en esta fecha, Jesús cumple años, aunque para este pasa desapercibido el verdadero significado. Los problemas vienen después, luego de que Buda deseara celebrarle una fiesta de cumpleaños sorpresa a Jesús, pues para su mala suerte, este al salir de compras se encontraría con infinidad de referencias que harían que Jesús se diera cuenta que la Navidad es la fecha en la que nació y por ende su cumpleaños. Por lo que pasarían un par de situaciones un poco incómodas para ellos. Una vez de regreso a su casa, se encontrarían con un percance, pues ésta se estaba iluminando exageradamente, por lo que solamente podría significar una sola cosa. Los ángeles habían descendido del cielo y estaban ahí. Pues esto solo le arruinaría la sorpresa a Buda, pues Jesús se daría cuenta que en estas fechas se celebra su cumpleaños. Debido a esto, Buda se sentiría mal. Aunque al final, las cosas no salieron del todo mal, pues pese a las circunstancias, lograron celebrar el cumpleaños de Jesús, por lo que Buda se sintió bien debido a que Jesús lo disfrutaba. La película termina con estos dos yendo a un lugar público a celebrar la llegada del Año Nuevo. Fin. Con esto terminan las locas aventuras de nuestros protagonistas. Esperamos haya sido de su agrado esta película. Si les gustó, por favor no olviden dejarnos su me gusta, suscribirse y activar la campanita para cuando subamos un nuevo video. También no olviden decirnos en la caja de comentarios qué otra película les gustaría que resumiéramos. Nos vemos, hasta la próxima.